Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, Entre Docs, tu dosis semanal de medicina. El día de hoy tengo un gran invitado, el doctor Guillermo Ladevic Bernaldez. Él es cirujano de columna, ortopedista y profesor del curso de alta especialidad de columna en el Hospital La Villa. Bienvenido, Ladevic, ¿cómo andas? Gracias, Gordy. Digo, César. Bien, gracias por la invitación. Todo un honor estar aquí y un placer volver a verte. Tanto tiempo que no nos veíamos. Sí, ya tenía un buen rato, hicimos la residencia juntos en el Hospital Central Sur de Pemex ya hace unos cuantos años. Afortunadamente, mira, ya eres Ahí todo un vamos. profesor y eso la verdad a mí me da mucho gusto, me da mucho orgullo y eres un gran amigo, ya lo Sí, sabes. tú también, César. Pues bueno, Memo, me gustaría que platicáramos acerca de una patología de la cual estoy segurísimo que eres experto, y no solo porque pues, seas profesor justamente de esta área, pero pues bueno, es una patología realmente común, que son las hernias de disco lumbar. Me imagino que de esto estás completamente empapado y me gustaría que pues nos platicaras un poco acerca de la importancia de este tipo de patologías en relación a pues algo de epidemiología para que pues bueno la gente entienda en realidad cuál es la importancia de esto. Como bien sabes, la hernia de disco lumbar es la causa de consulta más frecuente para patología de la columna vertebral. Y la causa ortopédica más frecuente, pues ya lo sabes, es el dolor de rodillas. Y la segunda causa es la hernia de disco. Entonces, es una enfermedad muy común, es un padecimiento el cual afecta a, a gran parte de la población. Incluso, las estadísticas mencionan que la hernia de disco causa un gasto aproximadamente en México de 1.5 a 2% del Producto Interno Bruto, lo cual es muchísimo. En lo cual esto es desencadenado de las incapacidades que causa, el dolor no deja trabajar a ciertas personas porque a las edades que les da es entre los 30 y los 50 años y todos en esa edad estamos trabajando, somos productivos y es cuando más índice de discapacidad causa esta enfermedad. Es cuando más nos pega porque es cuando el disco la estructura que se enferma es cuando está más propensa a que esto suceda. Ok, y para que la gente se dé un poco la idea de la importancia de esto, platícanos un poco acerca de, pues bueno, qué es el disco intervertebral, porque existen muchísimas dudas, la gente busca en Google y muchas veces las referencias no son las más Adecuadas. precisas o las más exactas. Entonces, en unas palabras sencillas, ¿cómo podrías describir al disco intervertebral? El disco tiene tres estructuras muy importantes. La primera, que es lo que contiene el amortiguador, que es el anillo fibroso, está integrado por fibras concéntricas. Tiene más fibras enfrente que atrás y es por eso que atrás es donde se está más débil y suele herniarse. Tiene que contener y rechazar lo de adentro, por eso rechaza el líquido. ¿A qué me refiero? Lo de adentro es el núcleo pulposo, es el amortiguador o la gelatina, la cual tiene un ciclo circadiano o de día y de noche. Durante la noche descansamos y este disco suele llenarse de agua, o sea, es afín al agua. Entonces se nutre o se rehidrata. Y conforme pasa el día, pues no deja de ser un amortiguador, caminamos, trabajamos, andamos, etcétera, y se deshidrata. Este es un ciclo que es constante y con la gravedad de una u otra manera, con la actividad, va descendiendo. Es por eso que conforme nos vamos envejeciendo, disminuye nuestra altura, porque los discos son un tercio de la altura de toda la columna vertebral. Y por eso los astronautas llegan mucho más altos, porque no tienen la gravedad, los discos están en constante hidratación y siempre llegan más altos. Conforme se establece la gravedad, regresan a su altura normal. Esto nos habla de que si este ciclo circadiano o ciclo del disco está presente en todos nosotros y Ok, está vivo. tomando en cuenta esto que mencionas y de todas las características que conforman justamente al disco y pues bueno, básicamente una parte fundamental es la parte del anillo fibroso que justamente es el que se daña, ¿estás de acuerdo? Entonces, ¿cómo podrías explicar qué es propiamente una hernia de disco lumbar? Eh, es cuando
Cualquiera de estos tres elementos puede fallar. El tercer elemento que no mencioné es la placa terminal. El disco intervertebral después de los 10 años deja de recibir circulación. Y es por eso que cuando se hernia, lo de adentro causa mucha irritación, causa una reacción inflamatoria importante y no todos los síntomas son secundarios a lo compresivo, a lo que sale y aprieta, sino a todo el factor inflamatorio, como se vuelve algo que no reconoce el cuerpo, en cuanto sale el núcleo pulposo, todo el cuerpo lo ataca y esto hace que se inflame mucho y ya causa estos síntomas de dolor, de irritación. Y si falla, por ejemplo, la placa terminal, que es lo que nutre al disco, por ejemplo, en una fractura, en un nódulo de Small, en un desgaste de ese hueso, si falla el anillo fibroso, que puede ser una ruptura por una actividad, que estás causando un golpeteo constante, si en un golpe o un traumatismo que es muy clásico de sentón, en cuanto si tú llegas a cargar algo pesado y ciertas actividades como que aumentan la presión del disco intervertebral, como el clásico de que cargo con la espalda algo pesado, el clásico de que hago muchas torsiones, porque ciertas actitudes y ciertas posiciones aumentan la presión del disco intervertebral. Como cuáles, todos sabemos que, por ejemplo, ahora que es la pandemia, mucha gente se estuvo aguantando el dolor y ahora que ya está saliendo, que ya estamos cambiando de semaforización, todos están acudiendo a consulta y estamos viendo esto que es muy frecuente. La presión del disco en nuestra posición en que todos adoptamos para trabajar, por eso es laptop, porque la tenemos en nuestra lap o en nuestras piernas, es ligera flexión del tronco, 30 grados. Esta ligera flexión del tronco con 90 grados en las rodillas y con el tronco flexionado nos aumenta 200% la presión del disco. Todos estamos acostumbrados a hacer esto y es un mal hábito de una u otra manera. ¿Cómo deberíamos de hacerlo? A 150% aumenta cuando estamos erguidos, cuando tenemos la vista hacia el frente, las piernas dobladas a 90 grados y trabajando de esta manera, como con la pantalla enfrente y el teclado aquí abajo. Lo más óptimo sería como una silla de gamer con un reclinado ligeramente hacia atrás. Esto aumenta solo 50% de la presión del disco y es por eso que nuestros amigos los gamers pueden durar semanas terminando o jugando y haciendo su entretenimiento, porque de esta manera no causa dolor, de esta manera la presión no aumenta tanto. Y como mencioné hace rato, las torsiones son muy malas. Todos los golfistas terminan en cirugía de columna. Podemos investigar el que tú quieras. Tiger Woods, por ejemplo, terminó cirugía de columna. Entonces, si tú traes tu posición, eres oficinista, tienes tu posición que estás trabajando en tu computadora y se te ocurre pues girar para recoger algo pesado, al hacer tú la torsión, la inclinación y ya tienes 150, tienes 200% más lo que tú haces, esto va a causar que te rompas. Es cuando te explicas, pero si yo no cargo, yo soy oficinista, no hago ejercicio, no tengo factores de riesgo, no fumo, me porto bien, lo que tú quieras, es cuando estas personas se hernian y ha sido muy frecuente en este confinamiento que hemos tenido. Pues en ese confinamiento se han presentado muchísimas patologías e incluso algunas incluso relacionadas propiamente con el COVID. No sé, me imagino que has tenido varios pacientes los cuales han tenido, pues bueno, como sintomatología lumbar posteriormente a haber tenido un cuadro, pues bueno, de COVID-19. Se ha visto, es algo que lo que estamos trabajando, que aquellos pacientes con COVID, con anosmia, esa cepa tiene neurotropismo y por lo tanto, estos pacientes llegan con radiculopatía, porque esa cepa de COVID tiene neurotropismo, o sea que se pega mucho a los nervios, llegan con una radiculopatía de una manera súbita, aguda, la cual haces estudios, no sé, tiene una pequeña hernia, no se explica del todo, haces terapia, medicamentos y salen. Estamos medio estudiándolo, estábamos ahí como que trabajándolo para ver si encontramos la relación, pero es pues como toda la ciencia, ¿no? Que agarras, ves coincidencias y dices, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces es como una teoría, estamos como que ahí viendo claro, si sale o no. Y yo te lo puedo decir, porque me sucedió. Justamente tuve COVID-19 en octubre del año pasado y después, no sé, una semana después de que pues ya estaba en teoría todo bien, pues, bueno, justamente tuve un cuadro de lumbalgia bastante severo, sin dolor irradiado, sin radiculopatía, pero sí se la pasa uno muy mal. Digo, en realidad no hice absolutamente nada, digo, apenas estaba recuperándome y sí, es una situación
Muy bastante, desagradable. muy desagradable y pues bueno, esperemos que Te incluiremos en el estudio. que no suceda. Memo, ¿cuáles son los síntomas que normalmente un paciente presenta y los cuales deben de prender un foco rojo para acudir, pues bueno, con un experto como eres tú? De manera inicial, antes de que se rompa el disco, el anillo fibroso, que es lo que lo contiene, como son fibras, estas suelen romperse de manera parcial algunas. Cuando esto sucede se llama ruptura anular. Esta ruptura anular aún no causa problemas neurológicos, solo dolor de tipo axial. ¿Cuál es el dolor de tipo axial? Cuando estás parado mucho tiempo y te empieza a molestar, cuando estás sentado mucho tiempo y te molesta, sueles cargar algo a alguien y te empieza a molestar. ¿Por qué? Porque este anillo fibroso también tiene fibras nerviosas, las cuales le causan o lo inervan. Entonces, de una u otra manera, este núcleo pulposo quiere salir por ahí empujando esta zona, causando dolor. Es como el predisponente, el clásico dolor que tenemos en la cintura, así lo refieren los pacientes, el cual se pasa por los lados. Y pasa cuando esto estamos platicando, cuando está mucho tiempo parado, mucho tiempo sentado, cargando algo, viaja mucho, etcétera, y no tolera de una u otra manera ciertas posiciones. Si esto persiste y no le hacemos caso, porque nosotros como es una cultura muy frecuente en México, incluso se ve como algo virtuoso aguantarte el dolor, porque no todos no deben el dolor no es normal, no lo debemos de sentir, pero el mexicano siempre de una manera u otra cree que es bueno aguantarse el dolor y también por otros factores que platicaremos después. Si tú te aguantas el dolor, viene cuando ya se rompe el anillo fibroso y viene y sale lo de adentro, que es el núcleo pulposo. Este núcleo pulposo, cuando comprime una raíz, empieza a causar el clásico síntoma que todos los pacientes refieren. Yo estaba acostado, doctor, y de repente me doblé para cargar a mi hija a la cama y sentí como me corría agua de la espalda a la pierna. Es como que el síntoma así Muy clásico. muy clásico de los pacientes que así te lo refieren. Y desde entonces tengo esta sensación como que me corre el agua por la pierna, como de hormigueo, como que me arde, depende de la gravedad. Y como el núcleo pulposo habíamos platicado, no estaba dentro de la circulación, causa mucha irritación, mucha inflamación. Y por lo tanto, tanto la inflamación como lo compresivo causan estos síntomas tan desagradables en nuestros pacientes. ¿Cuáles son los datos de alarma? Podemos mantener un manejo expectante, un manejo con medicamento, apapachoterapia, etcétera, si el paciente solo tiene algo sensitivo. Cuando tiene una repercusión motora, cuando tiene menos fuerza, cuando tiene alteración de la pipí, de la popó, de la función sexual, esos son datos de alarma. ¿Por qué? Todo el daño neurológico deja secuelas. Si tú no lo tratas de una u otra manera, vas a quedar con algo mal. Entonces, si es solo sensitivo, pues solo tú lo vas a saber. Así te pasas y la mano y dices, siento menos por la hernia que tuve y no pasa nada y nada más tú sabes qué pasó. Pero si empieza a haber una repercusión en los nervios que mueven las piernas y ves a alguien cojeando, al rato te va a doler otra cosa porque tienes un mal patrón de marcha o es horrible. O que esta no te va a matar, pero que tengas que usar pañal de una u otra manera por el resto de tu vida. Básicamente que tengas incontinencia fecal, o sea, para que la gente entienda, porque, pues bueno, o sea, no tengas control de tus esfínteres, o sea, que te orines o que te evacúes en cualquier momento y, pues bueno, eso es una situación la cual... Pues bueno, normalmente, digo, hay gente que se la aguanta, claro, incluso en situaciones así, pero es básicamente un dato de alarma en el cual tú debes de tomar la decisión inmediata de una atención inmediata, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso es súper importante que la gente lo conozca. Es una situación que tampoco no se presenta mucho, ya debes de haber dejado mucho tiempo pasar, o sea... Te sorprenderías. Digo, normalmente... estás en institución y, pues bueno, ves casos generalmente, pues bueno, ya un poquito más severos, pero normalmente aquí en la consulta, pues en la consulta privada, pues normalmente es bonita. Normalmente no llegan con esas condiciones, digo, sí suele suceder, pero es mucho más raro.
Otra cosa bien importante, normalmente, ¿cuáles son los estudios que un paciente debe de realizarse previo a una valoración? Por ejemplo, que quieran ir a hacer una evaluación contigo para un tema de columna. Siempre, ante la presencia de cualquier tipo de dolor, acudir con su médico de primer contacto, porque yo tengo y doy mi voto de confianza porque yo soy profesor de pregrado y como tal yo confío mucho en las futuras generaciones que estamos formando. O sea, primero acudir siempre con tu médico de primer contacto y estoy seguro que si ellos no lo pueden manejar, que puede pasar, te lo van a pasar y te van a pedir los estudios pertinentes. ¿Cuáles serían? Radiografías de frente, del lado de la columna vertebral, si llegamos a ver algún otro tipo de alteración, incluso hemos capacitado para que tengan la idea de sí o no pedir resonancia. Pero yo lo seleccionaría de una u otra manera, de manera delicada. ¿Por qué? Porque 8 de cada 10 personas, si tú les haces resonancia a 10 personas, 8 van a tener hernia, tengan síntomas o no. Y la mente es muy poderosa. Si tú le mandas resonancias de manera indiscriminada a las personas, y que como siempre le tienes que mostrar sus estudios a todos y se los tienes que explicar, bueno, es lo óptimo. Entonces se los enseñas y le dices, bueno, sí, mira, pues aquí tiene una pequeña hernia. ¿De qué lado, doctor? ¿De qué lado la tengo? No, pues la tienes de la pierna izquierda. Con razón. Híjole. ¿Y qué puede pasar, doctor? Y entonces, seguro es eso, ¿verdad? Y entonces el paciente se queda inquieto, probablemente no tenía síntomas y ahora ya los tiene. Vas a tener que de una u otra manera manejar terapia cognitivo-conductual. Todos tenemos, la mente es muy poderosa y todos tenemos ciertos rasgos de personalidad. A veces algunos somos más obsesivos, algunos somos más depresivos, algunos somos más ansiosos, sin llegar a un grado patológico. Hay quienes sí, pero hay quienes no. Entonces, estas ciertas características tú no las sabes cuando estás practicando con tu paciente o las intuyes. Y lo que queremos como médicos es primero no hacer más daño. No quieres hacer pasar un rato desagradable, innecesario a tu paciente. Entonces, si tú dentro de tu exploración, tú dentro de tu historia clínica, de lo que encuentras, crees que en efecto sí pudiera tener una hernia de disco de leve a moderada, podrías de una u otra manera manejarla con medicamento. ¿Por qué? Porque la historia natural de la enfermedad es que las primeras 6 semanas el 30% desaparece por sí sola y los siguientes 6 meses el 60%. Esto es un dato importante. ¿Por qué? Porque es cuando debutan o aparecen las famosas soluciones magistrales mágicas que desaparecen, hacen que se absorba la hernia, que te pongan ozono por el recto o por intravenoso, que te pongan plasma rico en plaquetas por alguna u otra manera, que llegas con el huesero, el quiropráctico que te quita la asiática, que te cura el empacho, que dicen que el 60% de sus pacientes a los 6 meses están bien. ¿Por qué? Porque así es la enfermedad. Porque estadísticamente así es como se presenta, o sea, es el curso natural de la enfermedad. Sin embargo, pues bueno, hay mucha gente que se aprovecha de este tipo de situaciones y esto es algo muy común, digo, obviamente la medicina en algunas ocasiones se vuelve básicamente un negocio y un negocio con el cual puedes vivir, pues, vivir bastante cómodo. Sin embargo, es importante conocer estos datos que mencionas, o sea, que la gente, número uno, se atienda, pero que se atienda con alguien que conoce del tema. Eso es lo más importante. Yo creo que no estigmatizar tampoco, pues bueno, a todas estas, no sé, fisioterapias, quiroprácticos, o pues bueno, tratan de hacer de alguna manera su trabajo. Sin embargo, pues bueno, tener una evaluación clínica y tener un diagnóstico preciso es básicamente un tema fundamental para poder dar un buen tratamiento. Y de ahí mi siguiente pregunta, Memo. Normalmente, ¿cuál es el manejo que le das a una hernia de disco dependiendo del tamaño? ¿Cuáles son los criterios que tú tomas para determinar si un paciente va a ir con tratamiento conservador o con un procedimiento quirúrgico, ya que pues, no hay otra situación que hacer? Siempre empezamos con respecto el tratamiento siempre es personalizado, es como ir al sastre y te pones tu traje y no te queda y le mueves y le jalas y le cortas, etcétera. Siempre es personalizado, pero datos en general es todo alteración motora o de esfínteres se recomienda cirugía porque te va a dejar alguna repercusión y no queremos eso, ¿vale?
Toda alteración en la cual empiezas con tratamiento y ves que va mejorando, lo puedes llevar de una u otra manera así. Porque si tú vas llevando de la mano a tu paciente, la idea es que no tenga dolor durante este transcurso. Si esta hernia se va a absorber o no, es que no tenga dolor. ¿Qué características? Que la hernia tenga mayor del 60% del compromiso, que sea una hernia secuestrada, que el diámetro del canal sea menor a un 20%. O sea, son características que por estudios y por imagen nosotros ya hacemos mediciones pertinentes y sabemos que tampoco es bueno hacer perder el tiempo a tu paciente. Que si tú tienes una hernia con ciertas características y le dices, pues igual y sale, y ya gasta en terapia, gasta en medicamentos, le infiltras la raíz, le haces de una u otra manera todo lo posible, pero por estadística no iba a salir y no salió y termina en cirugía, pues el paciente, si usted ya sabía, doctor, ¿por qué no me ofreció la cirugía de jalón? Es por eso que con ciertas características que cumpla tanto la imagen como clínica, se ofrece la cirugía. No hay vuelta atrás cuando es motor y esfínteres. Pero si presenta el paciente, pues que tiene síntomas de leve a moderados, mejora con el medicamento, con la terapia está bien, o le falta tantito, le filtras la raíz, mejora mucho y se la puede llevar y sale sin cirugía, pues qué mejor, qué es lo que queremos, porque si la idea de nosotros como cirujanos, seguro estarás de acuerdo, es no arriesgar más al paciente si no va a ganar tanto, que el riesgo no sea mayor al beneficio. Exactamente. Si el beneficio del manejo médico es mejor a que lo operemos o es muy probable que salga con él, pues ya lo hicimos, así nos lo llevamos. Pero si el beneficio es nulo y al rato, a los 6 meses, estés casi seguro que tu paciente se diga, oiga doctor, pues digo jodido, ayúdeme porque pues no se me quita el dolor, tienes que operarlo. ¿Qué porcentaje aproximado? 20 a 12%, para que no es tan frecuente la cirugía de columna. O sea, la enfermedad es tan frecuente que hay mucha cirugía de columna. Pero si se operaran todos los quirófanos de este hospital estarían saturados de hernias de disco. Básicamente estamos hablando de que 20 de cada 100 pacientes que llegan a tener una hernia de disco, pues bueno, se tienen en realidad que operar. Exacto. Sin embargo, pues bueno, existe de todo, ¿no? Sí, claro. Los criterios cambian dependiendo del médico y pues dependiendo también de la formación que haya tenido y pues de los intereses también que existan alrededor. Porque como dices, o sea, de ser la segunda patología más común en ortopedia, pues bueno, habla de que pues bueno, es un campo bastante importante en el cual, pues bueno, si tú tienes la habilidad de hacerlo, pues bueno, lo vas a hacer. La vas a aprovechar. Claro. La vas a aprovechar y vas a hacer muchos de estos procedimientos. En realidad, pues bueno, las alternativas que existen son variadas, como dices, desde procedimientos ambulatorios, desde procedimientos mínimamente invasivos, hasta, pues bueno, la cirugía abierta y pues bueno, normal, habitual. Tenemos que estar preparados para todo terreno, ¿no? O sea, desde hacer cirugía abierta hasta percutánea, ya sea nucleotermoplastia, radiofrecuencia, nucleotomía, con endoscopía, con microscopio, microdisectomía, que actualmente es el gold standard, ahorita nada le gana a la microdisectomía. La endoscopía se está peleando mucho por ahí, pero todavía no lo logra. O sea, hay muchos métodos en los cuales puedes de una u otra manera resolverlo. Y no necesariamente la mínima invasión es la mejor opción, es una herramienta la cual es muy buena, es muy agradable porque por el simple hecho de la mínima invasión es una técnica, es una filosofía. Entonces, el simple hecho de hacer menos daño o usar cavidades anatómicas sin tener que cortar ciertas estructuras, pues ya le das un beneficio al paciente porque se recupera mucho más rápido, tiene mucho menos dolor y tiene beneficios inmediatos. Entonces es muy buena opción la mínima invasión. Si es que llegara a necesitar la cirugía, por supuesto. Si es que llega a necesitar la cirugía, personalizas de la misma manera el tratamiento. No todos van a responder a la endoscopía, no todos van a responder a la radiofrecuencia, no todos van a responder a la cirugía abierta y no todos van a responder a los tornillos. O sea. Y de ahí la situación de que, pues bueno, muchas veces un paciente operado llega y pues justamente no se le quita el dolor o no se le resolvió realmente el problema porque
o lo operaste antes, o lo hiciste de más, o lo hiciste de menos. Entonces, pues bueno, siempre existe este tipo de situaciones, balance. este balance que debe de existir, y pues ese balance es basado, pues número uno, en el conocimiento del ortopedista, Y del en la, médico o y del en la actualización y en la la actualización, literatura. y pues bueno, y básicamente también, no sé si ha tocado mucho la situación de la pelea que muchas veces existía anteriormente en relación a quién debería de operar este tipo de procedimientos, si un neurocirujano, que pues ellos abogaban de que pues era como que Su terreno. su terreno, una situación exclusiva, o un ortopedista. Quien debe de operar una hernia de disco es un cirujano de columna. ¿Por qué? El programa de la especialidad de neurocirugía por parte de la UNAM, la máxima casa de estudios, tiene un 12% de columna vertebral en neurocirugía y en ortopedia tiene un 15%. Entonces, es por eso que se crearon estos programas de posgrado. Nosotros tenemos a nuestro cargo tanto cirujanos ortopedistas como neurocirujanos y se complementan. ¿Por qué? El ortopedista sabe mucho de biomecánica, sabe mucho de cargas, sabe mucho de instrumental, sabe mucho de tornillos, etcétera. Y esto le ayuda a entender la biomecánica de la columna, porque la columna tiene dos funciones. Una, protección y biomecánica, mantenernos erectos, la movilidad, protegernos de las estructuras neurales. Y la otra es lo nervioso y la anatomía. Los neurocirujanos son exquisitos en su anatomía, exquisitos en el manejo del tejido nervioso, pero no o desconocen o no están tan familiarizados con lo que el ortopedista tiene, biomecánica, ejes de fuerza, movilidad articular. Entonces, juntamos lo bueno del neurocirujano con lo bueno del ortopedista, que es lo que queremos, juntarlos para crear esta nueva tendencia que sea un cirujano de columna. Quien te debe de operar es un cirujano de columna, el cual tenga un posgrado, porque tiene estas dos características. Entonces, ¿quién te debe de operar? La respuesta pues, es un cirujano de columna. Ok, Memo, platicabas hace un rato acerca de este tipo de, pues de clínicas, este tipo de tratamientos milagro, que pues bueno, ya sean inyectados directamente sobre la espalda, que pues bueno, me llama mucho la atención porque normalmente son agujas realmente pues normales, hipodérmicas, que no van a llegar más allá de 3 4 centímetros, cuando pues bueno, la dirección o la distancia que existe hasta Claro, llegar son al disco 15. pues es realmente mayor, y sin ningún tipo pues de aparato o de fluoroscopio o instrumental de apoyo No, no realmente. te creas, luego hay médicos con mucha iniciativa y llegan con infecciones de la columna, es relativamente frecuente que suceda. Porque sí, por lo que mencionas, pues se pueden meter a internet, se pueden leer y no, pues es que esta aguja no llega, entonces agarran una aguja un poquito más larga, como de 15 centímetros, y lo intentan y lo logran, pero al hacer varios intentos, al hacer más traumatismos, al no tener el conocimiento, nos llegan con infecciones, nos llegan con otras cosas más desagradables. O sea, cuando pues, lo que estamos platicando, una hernia de disco pudo haber sido manejada con medicamento y con terapia, y el paciente muy fácilmente pudo haber salir sin problema y hacer su vida normal otra vez. Y si por alguna otra razón, en una realidad alterna, en un universo alternativo, cayó en las manos de alguien en el cual decidió hacer esto y llega con una infección de la columna, lo cual ya va a ser más complicado. Igual y necesitas abrirlo por un lado, igual y necesitas abrirlo por atrás, drenar toda esa pus, que llegue con una secuela neurológica, luego ponerle tornillos y es una y otra vez, 10 cirugías hasta que finalmente terminas por resolver el problema de tu paciente, que es un calvario, es otro camino que no queremos que tomen nuestros pacientes. Entonces, siempre tomar y justamente este tipo de cosas estigmatizan la cirugía de columna, porque cada que le mencionas a alguien que necesita cirugía, inmediatamente se imaginan la silla de ruedas, inmediatamente se imaginan la pintura de Frida Kahlo de la columna rota,
Inmediatamente si se imaginan este símbolo que tenemos, que es Frida Kahlo acostada todo el tiempo por una cirugía fallida de su accidente en el camión. Entonces, eso ya no es así. No debe de ser así. Y no todo es cirugía, aparte. Y cuando son cirugías muy puntuales, directas al problema. Ya no es como antes. Antes no existían los estudios de imagen que existen ahora, y antes agarrabas y abrías de cabeza a donde empiezan los glúteos y contabas las vértebras. O sea, si el paciente le dolía en esta parte, entonces entre L4 y L5, entonces C1, C2, C3, C4, T2, L1, L2. Aquí es donde se hay que sacar el disco. Por eso sucedían ese tipo de cosas. Así era el inicio de la cirugía de columna y por eso está tan estigmatizada. Ahora ya no es. Hay mucha tecnología, hay estudios de imagen, hay resonancias, hay neuromonitoreos, hay mínima invasión. O sea, tenemos tantas arsenal y tantas herramientas que podemos hacer de esta experiencia dolorosa, desagradable, hacer y regresar a la vida normal. Y como lo vuelvo a repetir, el dolor no es normal. Tener dolor no es normal. El mexicano ha adoptado esta idea secundario a que muchos médicos de una u otra manera se lo repiten porque no encuentran la manera de resolver sus problemas. Dicen, usted, señora, acostúmbrese a vivir con dolor. Usted, señor, acostúmbrese a vivir con dolor. Porque esto ya no se le va a quitar. Eso no es cierto. El dolor no es normal y se tiene que atender de una u otra manera. Pero es una situación, seamos bien honestos, Memo, o sea, esto se maneja mucho en instituciones, digo, nosotros estuvimos en una institución, finalmente, estuvimos en el Hospital Central Sur de Pemex, pero, pues bueno, o sea, yo creo que el punto de saturación justamente lleva malamente al médico, al residente, incluso pues al cirujano de columna. O sea, llega un punto en donde pues yo creo que se ve saturado, se ve frustrado, se ve de muchas maneras. Digo, no todos los médicos ni todos los profesores tienen la misma vocación que tú tienes. O sea, seamos realistas, seamos bien honestos en que yo te conozco y te conozco de muchos años y pues yo sé que de profesor debes de ser excelente y te respalda, pues bueno, básicamente la actividad que estás realizando ahorita y pues todos los años que vienen desde atrás, o sea, que vienen de atrás. Y ojalá si todos tuvieran esa disposición, todos tuvieran esas ganas de, pues bueno, de hacer que desde abajo, desde pregrado hasta, pues bueno, una alta especialidad, pues tengan ese conocimiento bien específico y esas bases que son realmente fundamentales y que mucha gente lo obvia. O sea, es muy sencillo tratar de diagnosticar un padecimiento que, pues bueno, que con una resonancia magnética, pues bueno, se observa muy fácilmente. Sin embargo, todo lo que está alrededor del buen manejo, desde la fisioterapia, dar un tratamiento específico y hecho a la medida para cada tipo de paciente, pues no sucede. O sea, estamos de acuerdo de que es muy poca la gente que combina la situación médica, clínica, pues incluso con la investigación, como lo haces tú, y combinar todo eso y aplicarlo de una buena forma a un nivel quirúrgico. Entonces, hay que tomar bien en cuenta todo ese tipo de situaciones, de ese tipo de, pues bueno, de buenas prácticas que tienes y de ahí evitar, o sea, tomando en cuenta eso, evitar cualquier tipo de terapia alternativa que se vea sospechosa. O sea, estas clínicas, el ozono, las células madre, plasma rico en plaquetas, todo ese tipo de situaciones, pues tú lo has visto. O sea, lo que se utiliza para todo normalmente no sirve para nada. Digo, Generalizar. no hay que generalizar, ¿no? Digo, hay situaciones en donde se ha estudiado y, pues bueno, hay Muy, ciertos muy beneficios puntuales. muy puntuales y en situaciones muy específicas. Pero quien aplica esto, el ozono, por ejemplo, el ozono hubo unos Un años boom. que se hizo un boom. O sea, el ozono es una situación que pues, todo el mundo se podría comprar una maquinita que prepara ozono en su consultorio y pues lo aplica de forma indiscriminada. O sea,
para todo, para rodillas, para heridas, para columna, y de ahí el peligro. O sea, tú lo has mencionado, tú estás en una institución muy importante, muy grande, muy reconocida aquí en la Ciudad de México y en todo el país, donde se hace investigación, donde se hace formación de ortopedistas, de neurocirujanos, con formación específica en cirugía de columna, y ves esto todos los días. O sea, y es realmente crítico ver este tipo de casos en los cuales, pues bueno, los que más caen en este tipo de trucos, pues es la gente desafortunadamente que menos recursos tiene. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues se saturan las instituciones de salud y como tú dices, pues, un paciente de ese estilo con una infección en la columna, pues no te va a requerir un tratamiento de 1 mes, 2 meses. O sea, a veces son años, a veces son 2, 3, 4, 10 cirugías o de por vida, y el paciente se va deteriorando y llega un punto en el que dice, pues ya mejor me quiero ir. ¿Por qué? Porque veo a mi familia sufriendo, yo estoy sufriendo, ya no puedo, el hospital, pues siento que ya no es la misma atención, no sé, muchos factores que afectan mentalmente, psicológicamente y alteran y anímicamente. Entonces el paciente pierde todas las esperanzas. Y de esa mala praxis, es donde viene de, oye, no te operes. Oye, si te dicen de columna, corre. Mejor ve a que te estiren, ve a que te jalen, ve a la que te truenen. Ve con el, ¿cómo se llama? El huesero. Con el huesero, con el quiropráctico, que te va a hacer unos movimientos. De verdad, es súper rápido. Y vieras qué cantidad de gente tiene. Creo que hay alternativas, digo. Llegas al punto básico de todos los males, ¿no? Es la educación que le brindamos a nuestros médicos. O sea, es por eso que no solo para la hernia de disco, que es ahorita la enfermedad que estamos platicando, sino para todas. O sea, si tú no le das el empeño suficiente, no le das las herramientas a estos médicos en formación para que puedan discernir, para que puedan trabajar, para que se puedan defender, porque somos egoístas, porque pues el médico así es. Decide, no, ¿por qué le voy a enseñar si él va a hacer competencia? Y es muy común, lo decimos. Decide, no le voy a enseñar porque él es competencia y va a ser mi competencia. Qué bueno que yo le enseñé, qué bueno que sea mi competencia y qué bueno que sea mejor que yo, que es lo que yo quiero. Que pueda él operar más que yo, que sea mejor que yo, porque sé que hice un buen trabajo. Esa es mi satisfacción como profesor, que mi médico o mi alumno sea mejor que yo, que ese es el objetivo que tenemos. Y no todos lo vemos así de, pues de paso, y los millennials, centennials, generación de cristal, lloran por todo. O sea, son estigmas que tienen, que de una u otra manera son generaciones diferentes, estamos de acuerdo, pero las bases tienen que ser las mismas, las bases éticas tienen que ser las mismas y las bases de conocimiento también. Entonces, ser exigentes con ellos, pero a la vez brindarles todas las herramientas posibles para que puedan defenderse y para que de una u otra manera pues también yo tenga la confianza de que si veo a un exalumno mío y traigo un problema, que lo vea y diga, pues porque sucede, y lo he escuchado de varios profesores y maestros así de, dime dónde vas a estar para no ir nunca, así de, no, pues según te esté insultando a ti, pero no, el imbécil se está dando un disparo en la pata porque él es tu profesor. Entonces yo quiero al menos tener la confianza, o yo lo trato de hacer así, de que si veo a alguno de mis alumnos y tengo una enfermedad de la cual yo de una u otra manera influí para que sea mejor, decir, tengo mi vida en tus manos porque sé que hice un buen trabajo y no de otra manera. Y aprovecho para saludar a mis alumnos del Instituto Politécnico y de la FESA Iztacala. Ok, Memo, me gustaría que platicáramos en relación, ya que hablabas de procedimientos quirúrgicos. No vamos a ahondar mucho en esto porque podríamos hablar durante horas en relación a los diferentes tipos de procedimientos. Sin embargo, la gente siempre tiene esta inquietud, y estoy seguro que la has escuchado muchísimas veces, es, ¿voy a quedar bien, doctor? ¿No voy a quedar paralítico? ¿Voy a poder hacer mi vida normal? ¿Voy a poder volver a hacer actividad física? Porque por eso no me he operado. Exacto. Porque estoy seguro de que no me va a dejar hacer absolutamente nada de ahora en adelante. Sí,
y como tal tienes que personalizar. No es lo mismo que ha pasado que nos llega un paciente que es fisicoculturista y que le tira a ser olímpico con una hernia de disco, que de una u otra manera tienes que dar un tratamiento más agresivo y definitivo en comparación con un oficinista que juega golf, que es algo muy diferente. De una u otra manera, con alguno puedes preservar el movimiento, con otros no, porque tienes que artrodesar, porque su índice de recidiva es mayor. Y si tú paras, por ejemplo, al fisicoculturista o al deportista, no lo puedes parar, porque si lo paras no come. Entonces tú atiendes muchos deportistas y lo sabes. Así es. El tratamiento es muy diferente en comparación con alguien que realiza otro tipo de actividad. Y mucho depende de lo que él quiera hacer o haga. Es que yo, doctor, soy muy aficionado a el ciclismo de montaña. Y el ciclismo de montaña es mi pasión, es lo que evita que me vuelva loco. Entonces, de una u otra manera, este ejercicio o esta práctica de alto impacto, si tú haces algo relativamente pequeño en el cual tienes que confiar mucho en el paciente, que se porte bien, que no haga su ejercicio, que no haga actividades de carga, de impacto, lo más seguro es que vaya a fallar. Entonces, tienes que hacer algo un poco más arriesgado o un poco más agresivo. Siempre va a depender de las expectativas del paciente y siempre le tienes que aclarar que de una u otra manera va a haber cosas que ya no va a poder volver a hacer o que puede volver a hacerlas, pero se va a meter en un riesgo y ya él decide si lo toma o no. Nuestros pacientes ya todos son arriba de 18 años. No son niños y no los regañamos y les decimos las cosas como son y se les tiene que dar la oportunidad de decidir porque es su cuerpo, es su disco y es su enfermedad. Entonces, mira, yo tengo estas posibilidades para ti. Desde mi punto de vista, considero que esta es la mejor porque te va a ofrecer un 80% de éxito, un índice de recidiva de 60 y vas a poder realizar esto y lo que no, esto. Ahora, que si no te parece esta opción, tengo la catafixia número B, la puedo intercambiar, en la cual vas a encontrar que es algo que sí necesito abrirte más, es algo que sí necesito poner más implantes, pero el índice es mayor, lo que vas a poder hacer es mejor, pero es más riesgoso. Entonces ya tú puedes poner a elegir al paciente en ciertos panoramas. Y hay unos que de plano no. Pero, sí. Pero la situación es esta, o sea, normalmente siempre va a haber mejoría. O la mayoría de las veces también, aparte de la mejoría, el paciente no es difícil que tome una decisión. Y te dice, ¿pero qué es lo mejor, doctor? O sea, te va a decir... Ella te dice, esta. Casi te pone a ti... Si ya te pone a ti, agarra y te dice, tome, doctor, aquí tiene usted, tome la decisión, perfecto, esta. Porque tienes que tener la seguridad de hacerlo, claro. Pero nunca... ¿Y qué es lo que sucede? Siempre respetas la independencia de tu paciente, la soberanía, que está de moda la palabra, de tu paciente. No, ¿qué es lo que sucede? O sea, ¿cómo manejas este tipo de situaciones cuando vienen, por ejemplo, un paciente que ya fue a ver a 4 ortopedistas o 4 cirujanos de columna y todos le dicen cosas diferentes? Es muy común. O sea, va a ver a uno, no le parece porque lo siente muy agresivo. ¿Y por qué? Porque dejó que el médico tomara la decisión. En la otra, pues siento que me dijo que iba a ser mínima invasión, pero pues no me aseguraba nada. O sea, me dijo, me va a hacer una microdisectomía, pero pues eso no quiere decir que no te pueda volver a suceder en 10 años. Ah, no. ¿Cómo? Entonces... ¿cómo manejas ese tipo de situaciones? Tratas de ponerte siempre en los zapatos del paciente, tener la empatía y pues siempre tú lo haces, estoy seguro, tienes siempre una forma de dar tu consulta, así nos enseñaron, ¿no? En la cual te presentas, hablas con el paciente, escuchas lo que dice y haces la empatía. Este paciente ha sufrido porque ya lo operaron y quedó mal. Este paciente ha sufrido porque tiene meses con dolor y no queda. Este paciente ha sufrido porque ha ido con varios médicos y no encuentra su solución. Este paciente ha sufrido porque de una u otra manera ha pasado por mucha seguridad social y nadie le resuelve el problema. O este paciente, de una u otra manera, tienes que entender su dolencia.
porque pues eso nos dedicamos, ¿no? Tenemos que de una u otra manera sanar a nuestro paciente. Y al comprender y entender que hay veces no, hay veces que no se puede porque es muy complicado, porque la mente humana es complicada, y al tú tratar de entenderlo, le ofreces, le dices todo, le dices, y él nota que pues no escondes nada, ¿no? Le brindas la confianza suficiente para que él de una u otra manera pueda decidir si se va contigo, y si se va con otro pues no importa, el chiste es que se resuelva su problema de la mejor manera que él crea y que él esté convencido, porque si aunque tú seas el mejor con mayor incidencia de este éxito y con la técnica más limpia y el más famoso, si tu paciente no está convencido de lo que le vas a hacer y se lo haces, nunca va a quedar satisfecho. Siempre va a regresar y sí, pero quedé con hormigueo. Es que sí, no me gusta la cicatriz. Sí, pero cuando me agacho me arde, y me arde también aquí arriba. Si él no está convencido, no va a quedar satisfecho. Siempre tienes que de una u otra manera brindarle esa confianza a tu paciente. Y no siempre va a ser posible. No siempre va a ser posible. Entonces, tú tienes que hacer lo posible para que así sea. Para que tú le brindes la mejor calidad de atención a tu paciente y él la sienta. Y si para él no es suficiente, pues ni modo. Pues ni modo, pero tú brindas lo mejor de ti. Siempre brindar lo mejor de ti. Para que tu paciente esté a gusto, esté tranquilo, esté feliz y esté bien atendido. Claro, o sea, no quedarte con esa tampoco, o sea... No, o sea, y no te, no como mencionabas, con esa espinita de... Uy, estaba muy cansado y lo mandé a la goma y me hizo enojar, o hace rato choqué y pues vengo de malas y le dije, usted no tiene nada, tiene que aprender a vivir con dolor. Y cuando dices, no debe decir eso, yo estoy en contra de eso, o sea, es cuando vienen ese tipo de cosas. O sea, la idea es que tú siempre brindes la mejor atención a tu paciente, porque él está sufriendo, por eso viene contigo. No viene a platicarte, a decirte qué onda, o no viene a tomar una cerveza contigo. Él viene porque tiene dolor y para que le resuelva su problema. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias, Memo. No, yo creo que con esto terminamos. A ti, Gordy, por la invitación. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues no, nada más. Pues quiero que se queden que el dolor no es normal. Atiéndanse, por favor. No, eso es importantísimo en cualquier tipo de patología, no únicamente en temas ortopédicos. Cualquier tipo de dolor hay que atenderlos. Y pues bueno, ¿dónde te podemos encontrar, Memo? En el Hospital Ángeles del Pedregal, aquí al lado de ti, en el consultorio 715, estoy al orden, ¿vale? ¿Teléfono? 044 55 34 89 07 54. Yo ya los canalizo, ¿vale? Ok. Y pues bueno, pues muchísimas gracias, Memo. Espero que les haya gustado este episodio de su podcast. Esto se hace para ustedes, básicamente. Y pues bueno, si gustan y quieren, suscríbanse aquí al canal de YouTube. También pueden encontrarnos en plataformas de streaming como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Anchor. Pues bueno, un gusto verte nuevamente, Memo. Igual, espero César, que nos podamos ver más seguido y platicar de otro tipo de patologías de los cuales estoy seguro eres lo experto. Que tú quieras, ya sabes. Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por escucharnos, gracias por tener la paciencia de estar aquí. Que les sea leve. Sale, bye. Bye.